Muy bien, el siguiente ejercicio dice, cuando el carbón se quema, el azufre presente en él se convierte en dióxido de azufre, responsable del fenómeno de la lluvia ácida. Eso es un tema muy interesante que quizás podamos hablar en algún short. Y acá nos da una ecuación química. Dice que el azufre en estado sólido al reaccionar con oxígeno en estado gaseoso forma dióxido de azufre en estado gaseoso. Dice, si 2,54 kilogramos de azufre reaccionan con oxígeno, calcule el volumen de dióxido de azufre gaseoso en mililitros formado a 30,5 grados Celsius y a una presión de 1,12 atmósferas. Se complicó el asunto, ¿verdad? Porque ahora no nos están dando casi que, bueno, sí nos están dando varios datos, pero nos dan una ecuación química. Fíjense ustedes que a mí me están dando, bueno, a nosotros nos están dando la masa de este azufre, la masa de ese azufre. Pero para calcular el volumen de dióxido de azufre, yo ocupo los moles de este dióxido de azufre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, ver algo muy importante que pasa acá. Vemos que la cantidad de moles, vemos que la cantidad de moles para poder reaccionar y formar dióxido de azufre cumple una relación 1 a 1, es decir, que por cada mol de azufre, por cada mol de azufre, ay, por cada mol de azufre se requiere un mol de oxígeno. Entonces, fíjense ustedes que a mí me están dando la masa del azufre. Sabiendo cuál es la masa del azufre, sabiendo cuál es la masa del azufre, podemos calcular los moles de azufre y a su vez calcular los moles de dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque ocupo, vean que por cada mol que reacciona de dióxido de azufre con perdón, con oxígeno, se forma un mol de dióxido de azufre. Entonces vean que al cumplirse esta relación 1, 1, 1, yo al encontrar los moles de azufre, puedo encontrar los moles de dióxido de azufre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen una relación 1 a 1. Por cada mol de azufre que reacciona con cada mol de oxígeno, se forma un mol de dióxido de azufre. Entonces, conociendo ya sean los moles de azufre o los moles de oxígeno, que en este caso son iguales, podemos encontrar los moles podemos encontrar los moles de dióxido de azufre. Entonces, ¿cómo diantres hacemos eso? Bueno, primero que nada, vamos a colocar los datos que nos da el ejercicio. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces una masa de 2,54 kilogramos. Tenemos una temperatura de 30,5 grados Celsius. Nada más déjenme pasar eso a Kelvin. Recordemos que eso tiene que ser en escala Kelvin. Sería 30,5 más 273,15. Eso nos da aproximadamente ujú, 303,65. 303,65 Kelvin. Tenemos una presión. Esta presión es de 1,12 atmósferas. 1,12 atmósferas y pues tenemos que encontrar los moles de azufre. Pero lo que también tenemos que colocar por acá, que como digo, ya los ejercicios no lo dan, pero hay que recordar el valor de R, ¿verdad? Que la constante de gases, que es 0,0821 litro por atmósfera dividido entre mol por Kelvin. Algunos profes no suelen colocar unidades ni hacer análisis dimensional, y lo único que hacen es reportar el dato numérico con la unidad esperada. Yo no hago eso porque prefiero hacer el análisis dimensional y colocar siempre en cada cálculo que haga las unidades para verificar que todo me esté quedando en las unidades que me tienen que quedar y de esa forma asegurarme que el cálculo esté correcto.
Ok, entonces ocupamos los moles, ocupamos esos benditos moles, ocupamos los moles y a partir de esos moles podemos calcular el volumen. Ese volumen, vean ustedes que me lo están pidiendo en mililitros. Entonces, el resultado que nosotros encontremos a partir de la ecuación del gas ideal lo pasamos a mililitros. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sin más dilación, ¿cómo diantres calculamos esos moles? Bueno, vemos que nosotros tenemos, bueno, esta masa, vean que esa masa me la están dando en kilogramos. Esa masa hay que pasarla a gramos, ¿verdad? Eso es importante. Porque recuerden ustedes que la masa molar, o la masa, el peso molecular, está dada en gramos por mol. Y vean que para, como en algún video que hemos visto, para calcular los moles de azufre, ocupamos la masa del azufre en gramos. Entonces, esto lo vamos a pasar a gramos. Esto pasado a gramos, pues simplemente es multiplicarlo por 10 a la 3. Serían 2,54 por 10 a la 3. Por 10 a la 3 gramos. Si no entienden cómo hacer ese cálculo, me escriben en los comentarios y yo les comento cómo hacer esas conversiones o si no, eventualmente puedo hacer algún video de conversiones. Entonces, ¿qué tenemos? Vean ustedes que nosotros tenemos la masa del azufre. Tenemos la masa del azufre, vamos a ver. La masa del azufre. Dice que la masa del azufre es igual a 2,54. Vamos a poner esto bien. Ya con el cálculo, nada más voy a poner este dato acá para hacer el cálculo. La masa del azufre es de 2,54 por 10 a la 3 gramos. Hay una fórmula que ya nosotros habíamos visto que dice que los moles de una molécula nosotros los podemos calcular a partir de esta relación que dice que sería la masa del azufre multiplicada por los moles dividida entre la masa del compuesto, que en este caso es azufre. Entonces, masa del azufre. Entonces, esto de manera general, ¿verdad? Recordemos que con la tabla periódica nosotros podemos saber cuál es el peso molecular, en este caso la masa molecular o la masa molar del azufre. El azufre tiene una masa molar de 32,07 gramos por cada mol. Recordemos que aquí abajo hay un uno imaginario, bueno, no es imaginario, pero hay un uno que nunca se pone. Entonces vean que esto lo que me dice a mí es que por cada 32,07 gramos de azufre hay un mol. Es decir, que en un mol hay 32,07 gramos de azufre. Esto yo lo puedo expresar de esta otra forma. Es totalmente equivalente. Yo podría decir entonces que en un mol hay 32,07 gramos de azufre. En un mol de azufre hay 32,07 gramos de azufre. Vean ustedes que esta masa está en gramos. Esta masa está en gramos. Esta masa es de 2,54. Voy a hacerlo más a la izquierda. Esta masa es de 2,54 por 10 a la 3. Vamos a mover esto. Por 10 a la 3 gramos de azufre. Y vean ustedes que para yo encontrar los moles los tengo que dejar arriba. Vean ustedes, esto es una multiplicación lineal, fracciones, una multiplicación de fracciones. Y recuerden ustedes que la multiplicación de fracciones es lineal. Entonces, vuelvo y repito, aquí abajo hay un uno imaginario que nunca, bueno, no es imaginario, pero nunca se pone. Allá abajo hay un uno que nunca se pone. Entonces, si yo llego y pongo esto de forma que se vea que es una multiplicación de fracciones, yo voy a tener algo aquí. Este algo es la masa molar. Pero vean que si yo la masa molar la pongo como esto que está en verde, si yo la pongo así, lo que yo voy a tener acá es
32,07 gramos dividido entre mol. Entonces voy a tener, vean que al ser esto una multiplicación, ¿verdad? Recuerden ustedes que las fracciones, la multiplicación de fracciones es lineal, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Vean ustedes que estaría multiplicando gramo con gramo, es decir, aquí saldría gramo al cuadrado dividido entre mol. O sea, ¿qué es eso? Eso no está bien, ¿verdad? Entonces, para yo poder convertir correctamente eso, esos gramos a moles, yo lo que hago es decir, bueno, entonces tengo yo un mol de azufre por cada 32,07 gramos de azufre. Y vean ustedes, ¿verdad? Repito que esto es una multiplicación lineal. Aquí lo que yo voy a tener es esto, para que lo vean de forma tal vez más clara. Los moles de azufre van a ser igual. 2,54 por 10 a la 3 gramos de azufre, lo multiplico por un mol de azufre. Y este uno lo multiplico por el 32,07 gramos de azufre. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2,54 gramos de azufre por cada mol de azufre, dividido entre 32,07 gramos de azufre. Vean que estos gramos de azufre se me simplifican con estos gramos de azufre y todo nos está quedando en moles de azufre. Entonces, em, de esta forma podemos calcular esos moles. Entonces, metiendo esto en la calculadora, vamos a tener que esos moles de azufre, vamos a hacer el cálculo porque no lo he hecho, serían 2,54. Ojo que aquí es por 10 a la menos 3. Perdón, por 10 a la 3. Aquí casi meto las patas porque no puse el por 10 a la 3, ¿verdad? Por 10 a la 3 gramos de azufre por cada mol de azufre. Entonces ahora sí, estos se me van con esos de allá abajo. Entonces esto, vamos a ver, algo pasó con esto. Ahí está. Entonces vamos a tener que 2,54 por 10 a la 3 gramos de azufre por cada mol, ¿verdad? Eso está multiplicado por un uno, pero no lo ponemos. Dividido entre 32,07 gramos de azufre, nos da aproximadamente 79,2 moles de azufre. Ok, 79,2 moles de azufre. Moles de azufre. Entonces ya tenemos los moles, ¿verdad? Ya tenemos los moles. Los moles de azufre, ojo, los moles de azufre. Pero recuerden ustedes la relación que nosotros hicimos. Dijimos que hay una relación uno a uno, es decir, que por cada mol de azufre que reacciona con cada mol de oxígeno, se forma un mol de dióxido de azufre. Entonces, quiere decir de manera sencilla que los moles de azufre son iguales a los moles de dióxido de azufre. Entonces, eso nosotros lo podemos demostrar de forma matemática. Resulta que am, los moles de azufre que reaccionaron los moles de azufre que reaccionaron con el oxígeno para formar el dióxido de azufre tienen una relación uno a uno. Fíjense que, bueno, para hacer esa conversión, vamos a tener estos que están aquí en verde son los moles de azufre que reaccionaron. Entonces sería 79,2 moles de azufre, 79,2 moles de azufre reaccionaron para formar dióxido de azufre. Y vean que la relación de dióxido de azufre con el azufre es uno a uno. Es decir, se ocupa un mol de dióxido, de un mol de azufre para formar un mol de dióxido de azufre. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que por cada mol de azufre que reacciona, se me forma un mol de dióxido de azufre. Entonces, fíjense ustedes que se me simplifica mol de perdón, mol de azufre con mol de azufre y todo me está quedando en términos de moles de dióxido de azufre. Entonces, por eso les digo que la relación al ser uno a uno me va a quedar igual. ¿Por qué? Porque 79,2 moles por uno, por cada mol de dióxido de azufre es igual a 79,2. Entonces, este cálculo lo pueden hacer o lo pueden obviar, ¿verdad? Pueden decir simplemente que debido a la relación
que existe entre los reactivos y el producto. La relación 1 a 1 quiere decir que, que los moles de azufre en los reactivos tienen que ser igual a los moles de dióxido de azufre que se forman. Entonces, podemos afirmar que los moles, bueno, sí, vamos a ponerlo así, vamos a poner que N, los moles de dióxido de azufre equivalen a 79,2 moles. Entonces vean ustedes que ya tenemos todo, porque antes lo que nos hacía falta eran esos moles. Entonces, eh, recordemos, ¿verdad? Nada más que la ecuación es P por V es igual a nRT. Por la propiedad de la igualdad, aquí nosotros vamos a tener que, estamos buscando volumen, ¿verdad? Entonces, dividimos ambos miembros de la ecuación entre P. Se me simplifica esta P con esta P. Y vamos a tener entonces que el volumen es igual a N R por T dividido entre P, ¿ok? Y aquí lo único que hacemos es sustituir los valores. N son los moles de azufre, de dióxido de azufre, perdón, que dieran 79,2 moles. Por R, la constante de gases, ¿verdad? 0,0821 litros por atmósfera dividido entre mol por Kelvin. Por la temperatura que dijimos que era de 303,65, ¿verdad? Ajá, 303,65. Esos ejercicios yo los, 65 Kelvin, no los tengo resueltos, entonces, por eso es que me devuelvo tanto, digamos, a los datos, porque no lo tengo hecho, entonces lo voy resolviendo acá con ustedes. Y eso lo dividimos entonces entre la presión, que esa presión es de 1,2, 1,12 atmósferas. 1,12 atmósferas. Entonces, vamos con el análisis dimensional. Este mol divide a este mol, se me simplifica. Este Kelvin divide a este Kelvin, se me simplifica. Esta atmósfera divide a esta atmósfera, se me simplifica. Y todo me está quedando en términos de litros, en términos de volumen. Ese volumen, vamos a hacer el cálculo, serían 79,2 por 0,0821 por 303,65 dividido entre 1,2, eso da más o menos 1,76 por 10 a la 3. 1,76, vamos a ver, 1,76 por 10 a la 3 litros. Pero el ejercicio nos dice que tenemos que reportar esos litros, más bien tenemos que reportar ese volumen en mililitros. Entonces estos litros los pasamos de una vez a mililitros. Entonces aquí pues hacemos otra relación, ¿verdad? Hacemos uso de la conversión de unidades. Tenemos que 1000 mililitros equivalen a un litro, ¿verdad? Entonces aquí este litro, se me simplifica con este litro y todo está quedando en términos de mililitros. Entonces vamos a tener que ese volumen ya calculado o pasado a mililitros sería aproximadamente de 1,76 por 10 a la 6 mililitros. Y este sería este ejercicio resuelto. Va aumentando un poco la dificultad del ejercicio, pero si se fijan, todos siguen teniendo la misma línea, ¿verdad? Al final de cuentas utilizamos la misma ecuación. Lo único que cambia es que tenemos que hacer algunos pasos previos antes de usar la ecuación, pero si se fijan, todo es muy parecido. Este es el ejercicio 5,55.